Que el siguiente tema es la formación económico-social. Este tema, dentro de lo que es el materialismo histórico, es una categoría, ¿sí? Recuerdan ustedes que en las presentaciones anteriores veíamos que el materialismo histórico es la metodología de la ciencia política. Y la formación económico-social es una categoría del materialismo histórico. De manera que utilizando, aquí podemos observar cómo digamos, la ciencia política hace uso del materialismo histórico para el análisis social. De manera que acá pues tenemos, ustedes ya conocen, ¿verdad? Lo han visto en imágenes. Karl Marx, el gran maestro, ¿verdad? Que elaboró junto con Federico Engels el materialismo dialéctico, ¿verdad? El materialismo histórico y por supuesto el Capital, ¿verdad? Su obra maestra. Entonces, formación económico-social es en primer lugar la piedra angular del materialismo histórico, ¿sí? Y el materialismo histórico es la interpretación científica de la historia como proceso natural e íntegro de desarrollo de la sociedad, regido por leyes objetivas. Recuerdan ustedes que el materialismo dialéctico, se basa en leyes objetivas, ¿verdad? Y como el materialismo dialéctico estudia la sociedad, ¿verdad? Y adopta el nombre de materialismo histórico, igualmente ¿verdad? O sea, el materialismo histórico se basa en leyes objetivas, ¿sí? Es una interpretación científica porque precisamente, digamos, utiliza no solamente el método científico, ¿verdad? El análisis, la síntesis, sino que además de esto utiliza la dialéctica materialista para poder interpretar científicamente la historia. La historia del desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Eso. Entonces, recordemos qué es el materialismo histórico. Esto ya lo habíamos visto en una de las presentaciones, ¿verdad? De hecho, en aquella presentación que se llama, vamos a ver, que era acerca de los enfoques sociopolíticos. Ahí vimos qué es el materialismo histórico. Entonces, ya sabemos que el materialismo histórico es una teoría científica o materialista, ¿sí? Como ciencia, el materialismo histórico se expresa a través de principios, ¿sí? Por ejemplo, el principio materialista, el principio historicista, el principio de la actividad y el principio del partidismo, ¿verdad? Y también se expresa a través de categorías. Bueno, y entonces ahí en cuanto a las categorías hay un montón. Para empezar, podemos mencionar la formación económico-social, ¿verdad? Que aparte de ser una categoría, ¿verdad? O además de ser una categoría, formación económico-social es la piedra angular del materialismo histórico. ¿Por qué razón? Bueno, porque a partir de la categoría formación económico-social, Marx explica todo el desarrollo de la sociedad a lo largo de su historia, ¿sí? Entonces, también el materialismo histórico se expresa a través de leyes, ¿verdad? Y tenemos varias leyes, la ley de la correspondencia de las relaciones sociales de producción con respecto al carácter y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas,
la ley de la determinación de la base económica sobre la superestructura, la ley de la existencia de clases sociales y la lucha de clases, ¿verdad? Y bueno, y entonces la ley también de la determinación del ser social sobre la conciencia social. Entonces, el materialismo histórico es una teoría científica, ¿verdad? Y es materialista. ¿Por qué razón? Bueno, entonces, como podemos observar, acabamos de mencionar que se basa en leyes objetivas, ¿sí? Ese es uno de los, ¿cómo se llama? De los rasgos de la teoría materialista, que se basa en leyes objetivas. Otra es que, digamos, es científica porque utiliza un método científico, ¿sí? Otro rasgo es que es científico porque utiliza el materialismo dialéctico como metodología, ¿verdad? Entonces, el materialismo histórico es el enfoque histórico concreto de la sociedad. O sea, eso quiere decir que desde el punto de vista de la dialéctica materialista, Marx y Engels interpretan o enfocan el desarrollo histórico de la sociedad de una manera concreta, de una manera objetiva, ¿sí? Y ahí dice cabalmente, miren el cuadro de abajo, ¿verdad? Enfoca la sociedad de una manera dialéctica, no como algo inmutable. La dialéctica cabalmente afirma que todo cambia, ¿verdad? Que todo, digamos que lo único permanente es el cambio, ¿sí? Entonces, lo inmutable es lo que no cambia, ¿verdad? Entonces, el materialismo dialéctico enfoca la sociedad de una manera cambiante, ¿sí? En constante desarrollo. También establece etapas cualitativamente distintas. Tenemos entonces la formación económico-social de la comunidad primitiva, la formación económico-social esclavista, la formación económico-social feudal, la formación económico-social capitalista y la formación económico-social socialista, ¿sí? Entonces, quiere decir que el materialismo histórico, o Marx, a través del materialismo histórico, expone que el desarrollo de la sociedad se divide en varias etapas. Y esas etapas cualitativas, por eso dice ahí etapas cualitativamente distintas, ¿verdad? Esas etapas cualitativamente distintas, pues, son las que podemos observar ahí, ¿sí? Acá tenemos una definición de formación económico-social. Aunque esta no es, digamos, totalmente de mi agrado, ¿verdad? Pero dice algo. Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí en los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo. O sea, las relaciones sociales de producción. Y en otros procesos no económicos, como por ejemplo, las relaciones ideológicas. Bueno, volviendo acá un poquito atrás, ¿verdad? Cuando dice que una formación económico-social es un conjunto de personas que se relacionan entre sí en la producción, distribución, intercambio y consumo, se refiere, bueno, ya se va la ambulancia. Se refiere, por ejemplo, a los distintos tipos de relaciones sociales de producción, ¿sí? Cada modo de producción tuvo un determinado tipo de relaciones sociales de producción, ¿verdad? Por ejemplo, el modo de producción de la comunidad primitiva, el tipo de relaciones sociales que correspondía a ese modo de producción eran las relaciones sociales de producción comunitarias y primitivas, ¿verdad?
el modo de producción esclavista, pues las relaciones sociales de producción eran esclavistas, ¿sí? Lo mismo en el feudalismo, las relaciones eran feudales. Y en el capitalismo, las relaciones son burguesas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque, digamos, ahí en el tipo de relaciones sociales digamos, se puede observar el carácter de ese régimen económico. En el caso de la sociedad capitalista, ¿verdad? Decíamos que las relaciones se dan entre burguesía y proletariado, ¿sí? De manera que las relaciones son burguesas, porque, porque la burguesía es la clase dominante. Ahora, dice que también en una formación económico-social las personas se relacionan en otros procesos no económicos, como las relaciones ideológicas, ¿verdad? Entre las relaciones ideológicas podemos mencionar, por ejemplo, las teorías, ¿verdad? Acerca de los, digamos, de la sociedad, ¿sí? Hay teorías de la burguesía y hay teorías de la clase obrera, ¿sí? Las teorías burguesas o teorías de la burguesía, pues obviamente no van a reflejar la realidad objetiva tal y como es, ¿verdad? Porque va a haber un sesgo ideológico, ¿verdad? En cambio, la teoría, digamos, de la clase obrera va a mostrar la realidad tal y como es, porque la teoría de la clase obrera, digamos, se basa en leyes objetivas. De ahí entonces que pueda digamos, exponer la verdad como es, ¿verdad? Las relaciones políticas también, ¿verdad? Que se pueden observar a través de la existencia de los partidos políticos, a través de la existencia de los grupos de presión y a través de la existencia de las relaciones internacionales entre los países. Las relaciones jurídicas también, ¿verdad? Que se refiere precisamente a la aplicación del derecho, ¿sí? Por ejemplo, fíjense ustedes que desde una visión puramente materialista, se considera que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, ¿sí? Y entonces podemos observar que a lo largo de la historia de la humanidad, en el esclavismo, el derecho era esclavista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, las normas jurídicas las elaboraba, digamos, un senado o un estado esclavista, ¿sí? Un estado que servía a los esclavistas. En el feudalismo el derecho era feudal porque las normas jurídicas eran elaboradas por un estado feudal. En el capitalismo las normas jurídicas son burguesas. ¿Por qué razón? Porque el estado es burgués, ¿verdad? Y el estado burgués a través del Congreso, ¿verdad? En este caso, en el caso de Guatemala, ¿verdad? A través del Congreso emite leyes, ¿verdad? Que favorecen a la burguesía, ¿verdad? También están las relaciones culturales, ¿verdad? Que están determinadas por el tipo de relaciones sociales de producción que existan, ¿verdad? Las artísticas y las filosóficas, pero que a la vez son determinadas por el carácter de esas relaciones económicas. O sea que dependiendo de qué tipo de relaciones de producción sean, ¿verdad? Así serán las relaciones, digamos, ideológicas, políticas, jurídicas, etcétera. Esta definición es bastante, digamos, acertada, ¿sí? Dice que la formación económico-social es una sociedad históricamente determinada, ¿sí? Cuando dice que históricamente determinada, se refiere a que, digamos, es producto de un desarrollo histórico, ¿sí?
No es que haya aparecido así de repente, ¿verdad? Ni siquiera la comunidad primitiva, porque la comunidad primitiva surge como digamos, esa infancia de la humanidad, ¿sí? Por el nivel de, digamos, de desarrollo que existió en esa época, se le llama comunidad primitiva, porque eran grupos cerrados, porque eran comunidades, ¿verdad? De seres primitivos, ¿sí? Seres primitivos que atravesaron un proceso de evolución, ¿verdad? De evolución biológica, ¿sí? O sea, el proceso de hominización, ¿sí? Luego, entonces, eh, la formación económico-social es una sociedad históricamente determinada porque, como decíamos, es producto del desarrollo histórico, ¿verdad? Pero dice que existen en ella existen varios modos de producción en su base económica, ¿sí? Eh, pero uno dice, por ser dominante, somete a los menos desarrollados. Entonces, eso lo vamos a ver acá en este esquema. Acá podemos observar el esquema, este esquema ya lo habíamos visto, ¿verdad? Eh, lo habíamos visto eh, en las presentaciones anteriores, ¿sí? Bueno, ¿por qué estoy moviendo esto acá? Bueno, porque fíjense ustedes que voy a insertar unos cuadritos para que ustedes puedan ver. Entonces acá le voy a poner comunidad primitiva. Ustedes que dice que la formación económico-social es una sociedad concreta, históricamente determinada, en la cual existen varios modos de producción, donde uno por ser dominante somete a los menos desarrollados. Ahora, díganme de esos 5 modos de producción, ¿cómo se llama? Vamos a pegar otra vez otro cuadrito. La formación económico-social capitalista, ¿cuál es el modo de producción dominante? De los que tenemos ahí en la diapositiva. ¿El capitalista, licenciado? Es correcto, es correcto. Así es. Entonces vean ustedes que
Toda formación económico-social es una sociedad y toda formación económico-social tiene un modo de producción dominante, ¿verdad? Por eso toda sociedad tiene un modo de producción dominante, porque formación económico-social y sociedad viene siendo lo mismo, ¿sí? De manera que acá vemos, dice formación económico-social, acá tenemos su base económica, dice coexisten varios modos de producción y uno es el dominante, ¿verdad? Entonces ya la compañera me acaba de indicar que ¿cómo se llama? El dominante es el capitalismo, ¿verdad? Vamos a ver, creo que será esta, no. ¿Qué es el capitalismo? ¿Sí? Y entonces sobre esa base económica se construye una superestructura jurídico-política compuesta por un derecho y un Estado, ¿verdad? Y una conciencia social también, ¿verdad? Que es la conciencia social de la sociedad, ¿sí? Por eso se llama conciencia social. Y obviamente esa conciencia social va a estar determinada también por el tipo de relaciones sociales de producción. ¿Cuál es el tipo de relaciones sociales de producción en la sociedad capitalista? ¿Qué tipo de relaciones sociales de producción existen en el capitalismo? El proletariado. El proletariado es una clase social, ¿verdad? Del capitalismo. Y a la par del proletariado, ¿qué otra clase social existe? ¿Cuál es la otra clase social que es la dominante? La burguesía. La burguesía, es correcta la respuesta. Ahora, entonces, como la burguesía es la clase dominante, ¿verdad? En esa relación con el proletariado, ¿cómo se le llama a las relaciones sociales de producción? Capitalista. Es correcto, es correcto. Relaciones sociales de producción capitalistas, ¿verdad? O burguesas, ¿sí? O burguesas. Entonces, ese tipo de relaciones sociales de producción determinan que a nivel de la superestructura, pues exista una conciencia social burguesa, ¿sí? O sea, una conciencia social dominada precisamente por la conciencia de la burguesía, ¿sí? Y también que exista un Estado y un derecho burgueses. El Estado burgués defiende los intereses de la clase dominante, o sea, de la burguesía. Y el derecho, ¿verdad? Es la voluntad de la clase dominante, o sea, la voluntad de la burguesía erigida en ley, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que acá dice que varios modos de producción, donde uno es el dominante. Pero fíjense, eso significa que en la sociedad capitalista existen, por ejemplo, varios, como lo señalamos ahí en esa diapositiva, ¿verdad? Varios modos de producción. Y en la realidad, por ejemplo, podemos mencionar las tribus de la selva del Amazonas, ¿sí? Y podemos mencionar también como ejemplo, no vayan a ustedes a pensar que lo hago, digamos así, como con burla o desprecio, ¿no? Sino que fíjense ustedes que acá en Guatemala, en el interior de la República, en varias aldeas, hay gente viviendo en condiciones de la comunidad primitiva. No porque no tengan contacto con la civilización, porque han tenido contacto con la civilización,
Viven en condiciones de la comunidad primitiva porque su nivel de vida, ¿verdad? Su nivel de desarrollo es tan mínimo, ¿verdad? Que caracteriza al desarrollo, a un desarrollo propio de la comunidad primitiva, ¿sí? Y en el caso de la selva de Brasil, ¿verdad? Del Amazonas, pues, digamos, científicos han descubierto que existen varias tribus que jamás han tenido contacto con la civilización. Y en ese sentido, pues, vamos a ver a continuación, porque esta es la última diapositiva de esta presentación. Entonces vamos a ver a continuación unas imágenes de la selva del Amazonas, ¿sí? De las tribus del Amazonas. Una tribu indígena del Amazonas, ¿verdad? Imágenes de tribus indígenas del Amazonas. Vamos a ver otra por acá. Acá hay otros, ¿cómo se llama? Indígenas, ¿verdad? Acá tenemos otros. Acá hay otras, ¿verdad? Vean ustedes que ellos viven en la selva y no, digamos, utilizan ropa, ¿verdad? Porque ellos, su economía es natural, no es una economía mercantil. Entonces ellos trabajan para lo que producen, lo consumen ellos mismos, ¿sí? En cambio, recuerden que la economía mercantil, la producción se destina al intercambio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas imágenes de población, de poblaciones indígenas que viven en la selva del Amazonas. Y acá tenemos pueblos indígenas de acá de Guatemala, ¿verdad? Sí, vean que las condiciones en que viven son bastante pobres, ¿verdad? Bastante precarias. A pesar de que, bueno, ellos sí utilizan ropa, ¿verdad? Pero el nivel de vida, la situación de sobrevivencia y miseria por la que están viviendo, ¿verdad? Caracteriza, digamos, una comunidad primitiva, ¿sí? Niñez abandonada, ¿verdad? Viviendo en condiciones infrahumanas, ¿sí? Eso es propio de la comunidad primitiva, ¿sí? Aunque obviamente ustedes pueden observar ahí que la gente pues tiene ropa, digamos, no como las tribus del Amazonas, ¿verdad? Pero aquí yo hago la aclaración de que estas personas, digamos, su nivel de vida corresponde a aquellas poblaciones que vivieron en la comunidad primitiva, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros, compañeras.